Jorge Apuglión, muralista y artista plástico, trabajos en retratos pintados a mano y decoración de interiores. Busca defender sus derechos, no pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Runa Sumac Micui, productos orgánicos, granos frescos y secos, harinas, artesanías y libros. Guitarras Marcelo Toapanta, los mejores instrumentos de cuerda a precios sin competencia. Perros Callejeros, taller escuela de experimentos alqui músico-teatrales, teatro y música. Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad. Amigos y amigas, a esta hora del día, en el momento y en el espacio que usted se encuentre, es un gusto enorme volver a encontrarnos. Esto es Rixinacui TV, esto es el espacio justamente que acerca para abordar otras verdades, otras realidades. Nos acompaña en esta noche nuestros directos invitados. Se trata de Jorge Huamán. Él es uno de los líderes y políticos de la provincia de Cotopaxi, con una larga trayectoria, obviamente en el seno del Parlamento, de la Asamblea Nacional, además a nivel de dirigente y particularmente en los últimos años está al frente de la prefectura de Cotopaxi. Nos acompaña a su vez Henry Llanes. Él es uno de los dirigentes de larga trayectoria, o al menos esto ha cumplido como dirigente sindical, particularmente como analista petrolero, y en los últimos tiempos dedicados al análisis, a la lectura de lo que acontece en el país. Nos acompaña además Verónica Yuquilema. Ella es especialista con un estudio de doctorado, si no estoy mal, en derechos humanos y que culminó hace poco cursando en Europa. Y gracias, Verónica. ¿A qué nos hemos convocado en esta hora? Estamos como Ecuador, como país, a punto de concluir o al llegar o a cumplir, diré más exactamente, los 100 días de la administración del gobierno que asumió el 24 de mayo pasado. Entonces, tenemos el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y bueno, en el transcurso de estos primeros meses, estas últimas semanas, ha habido una serie de criterios, de análisis, de planteamientos, de refutaciones, en fin, en definitiva, ¿qué es lo que está ocurriendo tanto en la esfera gubernamental como también en los diferentes estamentos del país y particularmente en las familias de los ecuatorianos? Esta es la motivación que nos permite convocar y concentrarnos para el análisis en esta noche. Gracias una vez más, directos amigos. Comenzaré con esta inquietud por la doctora Verónica Yuquilema. Dentro del movimiento, de los movimientos sociales, el movimiento indígena, en fin, hubo una gran expectativa, un aire de cambio, un aire de esperanza, de mejores días. Esto se va cumpliendo. ¿Cómo es lo que tiene su lectura en estos próximos a cumplir, digamos, los 100 días del gobierno del presidente Lasso? Le escuchamos. Muy buenas noches a todos y todos los que están escuchando viendo y escuchando también este programa. Muchas gracias, José, por la invitación, y también un gusto participar junto a Jorge y a Henry de este conversatorio y de este espacio de análisis y reflexiones también, y bueno, de ser el caso incluso de propuestas.
Realmente siento que estos, digamos, estos primeros 100 días que se van a cumplir dentro de poco, dentro de la propia sociedad, digamos, como decimos, del pueblo, ¿no? De la clase popular, siento que continúa un sentimiento de bastante incertidumbre, ¿no? Frente a las políticas que el presidente Lasso está tomando, frente a la actitud también que el presidente Lasso está tomando en relación a ciertos sectores, ¿no? A ciertas políticas que definitivamente están atacando a las clases empobrecidas, ¿no? Y me refiero a la cuestión, a la cuestión laboral, por ejemplo, a la cuestión que justamente se ha vuelto nuevamente a retomar en estos días, ¿no? La cuestión de los subsidios, de los combustibles, también a la cuestión de los derechos de la naturaleza que están siendo atacados, a los últimos decretos que el presidente Lasso ha firmado en relación a la cuestión minera, a la cuestión petrolera. Creo que mi primera impresión, digamos, de forma muy general, siento que los y las ecuatorianas que antes de Lasso, digamos, del gobierno del presidente Lasso, estaban en una situación complicada, aunada a esta crisis sanitaria por la presencia de la pandemia, creo que continúa en esa situación de incertidumbre y lo podemos sentir, ¿no? Cuando estamos en las calles, cuando estamos en los buses, cuando nos transportamos y conversamos de forma cotidiana con nuestra gente, ¿no? Que el desempleo es una realidad, ¿no? Gente joven, educada, formada, que no consigue trabajo y si lo consigue tener, también están en condiciones bastante precarias. Siento que eso es una de las realidades que difícilmente, obviamente, se van a cambiar en estos primeros 100 días, perdón. Sin embargo, también siento y pienso que la cuestión de los últimos decretos, en donde nuevamente se pone esta fe, esta esperanza que se ha tenido desde los años 70 más o menos del siglo pasado, nuevamente, ¿no? De apostar al petróleo, de apostar a la minería como una de las alternativas para salir de este empobrecimiento, que es lo que ha dicho el propio presidente Lasso, creo que nuevamente está equivocado. Creo que nuevamente va a hacer que las zonas en donde hay mayores afectaciones hasta ahora, ¿no? Con concesiones petroleras, tanto como mineras, nuevamente empiece a haber procesos de resistencia como ya están existiendo y con eso procesos de criminalización. Gracias, Verónica. Vamos con Henry Llanes. En el ámbito del manejo de la administración pública, de la cosa pública y las medidas prácticamente que muestran pues como señales de por dónde se encaminará el nuevo gobierno o el gobierno que está ya en estos primeros 100 días de su administración. ¿Qué elementos le gustaría destacar? Le escuchamos. Buenas noches, gracias estimado José por la invitación, un cordial saludo para Jorge Guamán, para Verónica y para la audiencia. A ver, yo diría que el gobierno, ya en cuanto al manejo político, tiene dificultades porque el proceso mismo de conformación de los bloques parlamentarios, prácticamente en el caso del CREO, del gobierno de Lasso, prácticamente tiene un bloque parlamentario que es muy pequeño, que no tiene mayor incidencia en el direccionamiento de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que tiene el gobierno y además es de que tiene una asamblea demasiadamente heterogénea, ¿no? Como se ha dado en los últimos tiempos y que allí se requiere de mucha habilidad, de mucho conocimiento y capacidad de diálogo para poder armar una plataforma de contenidos, una propuesta
de gobierno que pueda trabajar de manera conjunta el legislativo con el ejecutivo. Entonces creo que ese panorama hace que algunas iniciativas que mencionó en la campaña electoral, tanto en la primera como en la segunda, y después de los resultados de la segunda vuelta electoral, de que iba a tomar iniciativa de algunos proyectos de ley que según él prácticamente eran su plataforma de lucha política. El uno era, por ejemplo, eliminar ese impuesto que es confiscatorio del 2%, por ejemplo, a los ingresos de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eso implicaba de una reforma tributaria y prácticamente ya estamos estamos muy cerca de los 100 días. Este 24 de agosto serán los 100 días de gestión del presidente Lasso y no hay señales de que ese proyecto esté listo y lo vaya a enviar a la Asamblea. Y hoy que la tiene como ministra de Gobierno, a Alexandra Vela, es una abogada con mucha experiencia académica, entonces estará viendo que el panorama no es tan fácil para enviar un proyecto a la Asamblea Nacional, por ejemplo, que menciono. Envió anteriormente un proyecto de ley así mismo apresuradamente y que fue muy cuestionado. Lo escuché yo a Enrique Ayala haciendo fuertes observaciones a ese proyecto, por ejemplo, de educación superior, ¿ya? Ha estado exponiendo los criterios del gobierno sobre ese proyecto y en esto de la que desapareció la CENACID y que ahora se llama otra organización. Entonces, allí hay observaciones, ¿no? De parte de la academia, sobre todo de algunos sectores que son mucho más analíticos del manejo de esta política, ¿no? Luego también vio por ahí un proyecto de comunicación. Asimismo, los medios de comunicación y periodistas levantaron su voz de preocupación porque así como estaba configurado el proyecto, prácticamente no refleja lo que debería regir para los medios de comunicación, para el periodismo. Entonces, hicieron observaciones de que han sido excluidos y de que ha sido enviado al apuro ese proyecto de ley y prácticamente ese proyecto de ley ha quedado simplemente en el anuncio de que se lo envió a la Asamblea Nacional y de ahí no hay mayor información de cómo está avanzando, ¿no? Creo que en la parte de la gestión ejecutiva, el tema de las vacunas, que todo el mundo hoy opina de que eso ha sido exitoso para el gobierno, yo diría que sí, pero podría ser más exitoso también si la sociedad reaccionaría en su conjunto, apoyando esa política, ¿no? Y también hay muchos problemas, por ejemplo, de ciertos sectores de la sociedad que no toman conciencia, que no colaboran para que tenga mayor éxito en ese proceso de vacunación. Ahora, hay otras cosas que en temas económicos, que es lo de fondo, como decía una socióloga inglesa, que ella, parafraseando a Karl Marx, decía de que las condiciones materiales son las que definen todo el sentido de la vida, decía ella, pasando por la religión, la moral, la filosofía, el derecho. Y claro que tiene razón, porque si el ser humano no tiene acceso a las condiciones materiales, no puede realizarse socialmente, intelectualmente, espiritualmente, ¿no? Entonces yo sí parto, le doy mucho énfasis a esa definición y yo la comparto, ¿no? Entonces a eso me quiero ir. El gobierno quiere seguir o está siguiendo, digamos, ¿no? Que en cuanto al modelo económico del que ya dejó en vigencia el presidente Moreno. Ayer no he escuchado la entrevista que le dio a Cuatro Pelagatos a José Hernández, ¿no? Pero he escuchado algunas intervenciones muy cortas. Yo lo voy a analizar este fin de semana detenidamente esa entrevista porque ahí formula algunos criterios, algunos argumentos que son refutables desde quienes conocemos algunas de las actividades, por ejemplo, del país, ¿no?
El caso, por ejemplo, de la política petrolera, dice que quiere incrementar a 1 millón de barriles por día. Yo trabajé 22 años en el sector petrolero, fui dirigente petrolero, y no hay manera de que se quiera llegar a esa producción. Y más aún, querer trabajar con una misma ley de hidrocarburos, con un mismo sistema de contratación que viene vigente durante los últimos 30 años y que han sido nefastos para el Ecuador, y seguir en esa misma línea es una enorme equivocación. Mire que la ley de hidrocarburos, por ejemplo, todavía en esa ley consta que el sucre es la moneda de ingreso para el presupuesto general del Estado. Entonces, por ejemplo, lo que es regalías petroleras menciona, lo que es derechos superficiarios, aportes en obras de compensación y primas de entrada, están establecidos valores en 50 sucres, en 100 sucres, en 200 sucres, ¿no? Y entonces, y el sucre ya no está vigente. Sin embargo, en la ley de hidrocarburos constan estos valores. Y hay un capítulo que dice de que el Estado se nutrirá de los ingresos hidrocarburíferos por el pago de regalías petroleras y por otros tributos que menciono. Pero ¿qué sucede? Que los contratos de participación, de prestación de servicios y de campos marginales están exonerados del pago de regalías petroleras, de derechos superficiales, de aportes en obras de compensación, de primas de entrada, de eso están exonerados. Entonces uno viendo la ley, así como está, prácticamente el Estado no debería recibir ingresos, porque así está la ley, ¿ya? Entonces cuando la ley debería decir, que es una de las propuestas que estoy trabajando, que lo voy a presentar la próxima semana al gobierno, a la Asamblea Nacional y al país, fundamentalmente, los ingresos del petróleo deberían estar determinados por la explotación petrolera que realiza Petroecuador, y eso no está en la ley de hidrocarburos, yo lo estoy incluyendo. Segundo, debería recibir el Estado ingresos por la explotación de los contratos con los que ha suscrito el Estado para explorar y explotar hidrocarburos. Así debe constar en la ley, eso no está. Debería estar en la ley, por ejemplo, sobre la exportación del crudo y los derivados, eso no está en la ley, eso lo estoy poniendo. Debería estar allí ingresos por la comercialización de los combustibles en el mercado interno, eso debería estar en la ley, no está en la ley, yo lo estoy incluyendo. Y entonces, este es un tema que no se puede querer, como digo, continuar con esa política que es muy lesiva por los intereses del país. Por ejemplo, hoy se tiene, y el presidente Lasso, como no conoce, y además su ministro no le va a informar. Miren, cuando teníamos una producción de 100 millones de barriles de petróleo, y cuando el presupuesto general, cuando el precio del petróleo estaba en 14, de 15, 18 dólares, el presupuesto del Estado le iba cerca del 50% de los ingresos del petróleo para financiar el presupuesto, ¿no? Hoy en día, hoy tenemos una producción anual de 200 millones de barriles. En los años 80 era de 100 millones. Hoy es de 200, porque la producción petrolera hoy es de 500,000. En los años 80 era de 250,000. Entonces hoy es de 500,000. Tenemos una producción anual de 200 millones de barriles, ¿no? Y sucede que al presupuesto general del Estado le va menos del 30%. Entonces, ¿cómo es eso? Cuando se ha duplicado la producción y los precios se han triplicado, se han cuadruplicado del barril del petróleo, sin embargo, los ingresos para el presupuesto general del Estado son menos, ¿no? Entonces aquí quiero concluir con esto que les voy a enviar a ustedes. Yo tengo un cuadro, por ejemplo, de los contratos de prestación de servicios que lo voy a difundir. Tenía que haberlo difundido hoy de mañana porque le ofrecí a una amiga periodista hacerlo, pero no lo pude hacer porque tuve otras ocupaciones, pero mañana lo tendrán a primera hora. Mire que hay 12 compañías, con esto quiero, para darle paso a Jorge, hay 12 compañías de prestación de servicios que vienen desde los años 90 y son las que se llevan el petróleo por los exagerados costos de producción. Antes venían con el contrato de participación, donde el Estado le dejaban 20 barriles de cada 100 y ellos llevaban 80. De ahí, claro, por supuesto, tenían que deducir las inversiones y los costos operativos. ¿Qué sucede ahora en este cuadro que les menciono? La AIE, que es la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador, así se llama AIE. AIE quiere decir A, la I, la H y la E. Esta asociación dice que ha invertido en el año 2020
ha invertido 99 millones de dólares, 99.8. Pero que sus ingresos, de acuerdo a un estudio que hace el doctor Luis Alberto Arauz, ¿no? Que tiene un libro que se llama El Derecho Petrolero Ecuatoriano, es una persona muy versada en la materia. Él ha tomado los datos de las compañías sobre la producción diaria, que es más o menos 93,000 barriles por día, producción anual más o menos de 34 millones de barriles, con una tarifa de 32.18, y él llega a la conclusión, con ese cuadro, de que las compañías han tenido un ingreso en el año 2020 de 1.096 millones de dólares. Es decir, en un año, una inversión de 100 millones se multiplicó por 10. O sea, eso no se da en ninguna parte del mundo. Una inversión de 100 millones, uno se puede recuperar la inversión y tener una utilidad del 10% anual, más o menos en 10 años, ¿no? En 12 años. Pero aquí, en un año, y multiplicada por 10, esa inversión. Entonces, cosas como esas no se puede seguir manejando en el Ecuador, y eso tenemos que hacer conciencia todos y meternos de lleno, al 100%, a analizar el tema petrolero. Lo escuché hoy hace un rato a la presidenta de la Asamblea, que van a constituir una comisión de petróleo y minería. Ojalá lo hagan. Y si lo hacen, bendito Dios. Porque yo creo que si es que hay una comisión como esas, entonces se puede analizar en el fondo de cómo se viene manejando la política petrolera y la política minera. Perdónenme la extensión, José y Jorge, pero yo creo que era necesario, por ejemplo, hablar de ese tema que es muy importante para el Ecuador. Importante, Henry, mil gracias. En esta otra orilla de lo que es prácticamente administrar los gobiernos seccionales, donde están justamente conectados con la comunidad, conectados con las familias, donde se ve desde, ya no desde el centro de Quito, desde el centro del poder, sino desde otros espacios, como el caso de los gobiernos provinciales, los gobiernos seccionales, en fin. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? ¿Qué elementos puede destacar Jorge, prefecto de Cotopaxi? Buenas noches con todos los que están en el panel, a Henry, a Verónica, a ti, José. Un gusto de compartir este momento que nos pones en el debate. A ver, yo en 3 momentos quisiera encontrar esta conversación. Lo primero, considero de que hay que revisar un poco la historia ya de fondo, la estructura como tal. El Ecuador y países de América Latina estamos constituidos en una fragilidad de dictaduras y una fragilidad de estados creados con intereses monopólicos. Esa es la historia, para resumir. No somos estados creados de vía democrática, no somos estados de constituirse por las vías armónicas relacionadas a la naturaleza, a la gente, a las proyecciones, la propia democracia muy frágil que se ha podido ir constituyendo. Entonces, esa es la pura realidad. En la historia encontramos así, José, Henry y Verónica. Para mí ese es el componente fuerte que en este momento identifico. Entonces, a lo largo de estos 200 años, entonces casi hemos ido, ¿no es cierto?, teniendo presidentes en dictaduras, imposiciones, en populismos, en el liberalismo, en el conservadurismo. Entonces, hemos ido de remiendo en remiendo en posiciones de esta naturaleza. Y ahí la parte social, que de alguna manera nace con esto, pero jamás eran entendidos de que los sectores sociales, peor los pueblos indígenas, no tenían nuestros abuelos, nuestros padres, ni voz ni voto para poder ahí opinar y decir algo de lo que es el Ecuador. Recién en estas últimas, yo diría en 5 décadas, en los 50 años, creo que pasamos a ser sectores sociales, en caso de los pueblos indígenas, un actor principal, decir que aquí vivimos, aquí estamos, esto somos, esto queremos, y parte de eso accedemos al tema también de participar de vis a vis, ¿no es cierto?, en temas electorales.
Y ahí viene toda la experiencia de los gobiernos locales con este tema de las alcaldías y las prefecturas, que obviamente con el movimiento hemos tenido, yo resumo ahí, no por lo que estoy en este momento ejerciendo de prefecto, creo que hemos hecho un trabajo muy interesante. Entonces esto no hay que olvidar, la exclusión, la marginación, el tema de manejar el totalitarismo con manera conjunta, la imposición entre la costa, la sierra, los grupos monopólicos, o sea, constituyeron para mí otro Estado, otra democracia, otra forma de convivencia. Por eso la Constitución que estaba teniendo aquí, estaba revisando esto, ya en el tercer momento pondré mis observaciones, también tiene muchas limitaciones y algunos temas avanzados también. Pero en el segundo momento yo quiero exponer es los últimos 42, 43 años de la democracia, desde el 78 nada más. Recogen toda esa expresión histórica, van reconstruyendo todo lo que es en los últimos 42 años. Es lo mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Obviamente en el léxico nace nueva la participación, la democracia directa, el tema de los derechos humanos obviamente se desarrolla mucho más, abre la academia también a la línea progresista también, la propia iglesia empieza a jugar otros elementos, intelectuales, investigadores abren la posibilidad de decir, aquí está el Ecuador profundo. Entonces, pero ya en el manejo político, económico, social de las líneas es lo mismo, no hay mayor cosa. No, ¿qué se ha cambiado? A lo mejor ahí el punto destacable podríamos identificar esta inclusión de los sectores sociales, la inclusión de los pueblos indígenas puede ser un referente en el caso de aquí en el Ecuador que podemos, o sea, citar como ejemplo. Eso no podemos olvidar. Solamente recordemos de los presidentes cómo manejaron todo lo que es el tema económico nada más. 78 con Roldós, Hurtado, Febres Cordero, Borja, después viene Durán Ballén, viene después Mawad, Bucarán, Palacio, Fabián Alarcón, siendo un solo diputado, llegó a ser presidente de la República, los amarres en el ex Congreso Nacional. Entonces, miremos, creo que hemos tenido 16, 17 presidentes en los 43 años. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues entonces, el tema de la democracia. Si pusiéramos un poco de análisis, creo que somos demasiado especialistas en abrir la democracia. O sea, en algún momento algunos hermanos de Bolivia decían, por ejemplo, oiga, antes de que, estoy hablando 2001, 2002, creo, en Bolivia, cuando tuvimos algunos eventos, decían, queremos aprender a los ecuatorianos cómo cambian cada año a los presidentes. Así reconocían, así fue, o sea, ¿por qué? No ha habido estabilidad, no hay fortaleza democrática, la institucionalidad como tal se ha manejado. Entonces, ahora y en el tercer momento, teniendo estos dos antecedentes, que es profundo para debatir, para obviamente encontrar muchos elementos ahí, yo diría, el actual presidente tampoco ha cambiado nada. Es un ejercicio, por ejemplo, un ejercicio democrático que podemos realizar. Más o menos estamos 17 millones de ecuatorianos. Y de los 17, 5 millones casi no van a votar. 13 millones más o menos se sufragan. De los 13 millones, ¿con cuánto se eligió al presidente? 3 millones y medio, 4 millones. De los 13 millones. Otros 4 millones votaron otra tendencia. Pero hay otros 4 millones que no están ni con el perdedor ni con el ganador. Entonces es un gobierno de minoría. Aquí en el Ecuador y algunos países de América Latina. No es un gobierno de mayoría. Si existiera el gobierno de mayoría, obviamente debe estar teniendo de alguna manera alrededor de 12 o 13 millones de votos en favor para ser legítimo, para obviamente tener toda la posibilidad de decir yo gané con eso legítimamente en el Ecuador. Entonces, la parte electoral, la parte de la participación habrá que mirar. Conclusión 1, entonces, no es un gobierno de mayoría, no es un gobierno, es un gobierno de la primera minoría que obviamente está en este momento en funciones. Segundo, obviamente, la parte de la Constitución, la parte elemental que a dónde debemos regir, no cabe con los programas que tiene el actual presidente. Para mí, revisando un poco las líneas de planificación y los programas que quiere, obviamente no cabe, ¿no? Solamente hay que revisar el artículo 70 de la Constitución, por ejemplo, que dice, el Estado formulará y ejecutará
políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres a través de los mecanismos especializados de acuerdo con la ley e incorporar el enfoque de género en planes y programas brindará asistencia técnica para su obligación y aplicación en el sector público. Si revisáramos toda la parte de la Constitución, que es la madre que deberíamos saber todos y manejar todo, no hay ese alcance, no hay ese cumplimiento. Y si revisemos, con esto termino, planes y programas que tiene, la Constitución dice una cosa, la planificación del actual gobierno dice otra cosa, y la aplicación es otra cosa. Si no revisemos en el plan del gobierno, ¿qué dice el presidente Lasso? ¿Cómo dice la reestructuración económica? ¿A base de qué está hablando? Pero empieza a gobernar a través de los decretos, nada más, pues, así nada más. Cito el ejemplo, por ejemplo, en el tema de los gobiernos intermedios que estamos, acumulados con la deuda con el Estado. El Estado siempre, los presidentes son tramposos, eso es clarísimo. El deuda de los gobiernos provinciales nomás está sobre 730 millones de dólares. Entonces, ¿cómo exiges eficiencia eficaz a otros si tú mismo como Estado, como gobierno, no respondes y violas la Constitución y no haces la transferencia de los recursos para hacer el trabajo en los territorios? Segundo, por ejemplo, puede ser una justificación, puede ser, pero el presidente Lasso preparó 12 años, querido José, Henry, Verónica, para hacer gobierno. ¿Acaso el presidente Lasso, actual presidente, vino en estos 4 años para hacer una campaña? Él preparó 12 años para ser presidente. Entonces él debía tener todos los programas hechos, escritos, soñados, renovados, pensados de otra manera. Pero resulta que es lo mismo. La deuda no dice absolutamente nada. La forma de gobernar igual está diciendo yo gané, ustedes perdieron, yo soy el que soy el presidente. No hay posibilidades de alguna manera abrir esa democracia directa que habla y obviamente podemos operativizar. Lo que salvaría de alguna manera al presidente actual de los 100 días, obviamente puede ser que el tema de la pandemia, el tema de las vacunas. O sea, en eso que ha dado fuerza, y eso hay que reconocer. Acabo de vacunar, a mí también ya me llevaron por obligación, también toca cumplir disciplinadamente la segunda dosis. Entonces, a mí me parece esa es la fuerza como tal. Pero el presidente no tiene otro mensaje sobre qué renovación fuerte, nueva, distinta, llamativa plantea en la economía. ¿Cómo reactiva la economía en el Ecuador? No es un presidente que está improvisado, pues son 12 años que él preparó, 2 elecciones perdió y toda la vida estaba en campaña y a todo mundo le decía así se hace. Entonces ahora queremos ver cómo planteaba, cómo quería hacer. Finalizo. Extiende la mano, dice, es para todos, pero creo que está solamente dando la mano, abriendo la mano del reencuentro que él habla, es en el mismo círculo, no renova, no supera, es en lo mismo. Entonces, estas son, de manera general, algunas aristas grandes, gruesas para el debate, pero me parece que en estos 3 elementos creo que estamos identificando y creo que si está así como está, vamos a terminar lo que hemos sido, lo que ha pasado con los gobiernos, creo que terminaremos en las mismas condiciones. Gracias, Jorge. Ahora volvamos con Verónica. Como acaba de manifestar el señor prefecto, bueno, tantos años se preparó y obviamente resulta que no es el gobierno de la mayoría. Y, en fin, ¿cómo está su lectura principalmente en la respuesta a los sectores populares, a los sectores sociales, a los pueblos indígenas? ¿Qué pasa con el tema de los derechos? En el momento cuando dice, bueno, no voy a hablar, yo soy el gobierno, cuando dice, bueno, yo veré cuándo llamo y sobre qué quiero hablar. En fin, hay una larga lista en estas breves semanas de que pudiéramos ir abriendo cada uno de estos temas, otros motivos de conversatorios, pero desde el ámbito de derechos, ¿qué aspectos le gustaría traer a la mesa
compartir con el país. Sí, coincido muchísimo con la perspectiva que Jorge coloca en el conversatorio, en el sentido em, de que tampoco veo ese cambio, ¿no? O sea, no veo un continuismo en las políticas estatales o, digamos, en el modelo de gestión que se está tomando, ¿no? El modelo económico que está dirigiendo el país. Y en ese sentido sí siento, por ejemplo, y ahí viene también ligado con el tema de derechos humanos, ¿no? La cuestión de qué es lo que va a innovar en la cuestión de modelo económico, por ejemplo, que va ligado, por supuesto, con la cuestión ambiental, que va ligado, por supuesto, también con la cuestión de pueblos indígenas, que va ligado con pueblos campesinos, ¿no? Que están en este momento en procesos de resistencia, por ejemplo. Siento que en esa línea, ¿no? De tratar de proponer una alternativa real a los modelos que se estaban llevando anteriormente, el presidente Lasso todavía está manteniéndose en esas políticas que de alguna manera no encuentran puntos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, creo que una de las grandes propuestas del presidente Lasso era en cuanto a la consulta previa, libre e informada, ¿no? Que las comunidades, que los pueblos involucrados territorialmente en las áreas extractivas sean consultados realmente. Y en estos primeros 100 días, por ejemplo, no ha habido realmente un avance en ese sentido para que las comunidades, por ejemplo, puedan decidir, por un lado, de parte del Estado, pero las comunidades, por otro lado, sí están dando respuestas ya, y no solamente desde ahora, sino desde siempre, ¿no? ¿Qué es lo que las comunidades no quieren en sus territorios? Y lo hemos visto ya justamente en la propia elección del presidente de la República, o en la primera vuelta la consulta popular en Cuenca, ¿no? En contra de la minería, y ganó con una amplia mayoría, ¿no? El no a la minería. Entonces creo que esas lecturas de parte del Estado, en este caso de parte del gobierno, del presidente Lasso, están siendo, están ausentes de esas lecturas. Están ausentes porque, o sea, no, eso, digamos, es muy importante en este proceso, es por qué está ausente esa falta de diálogo con los sectores que realmente están involucrados en este tipo de problemáticas. Es porque, sinceramente, ellos están implementando una política que va en contra, ¿no? De esos derechos que el propio presidente estaba en campaña, ¿no? Promoviendo. Y va en contra porque eso va en contra del modelo neoliberal, ¿no? Del modelo que el presidente Lasso está implementando y que ahora también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las privatizaciones, ¿no? Que hay un intento claro, ¿no? Intervenciones en acercamientos a las cámaras de comercio, digamos, esa apertura más cercana, ¿no? A las iniciativas privadas. Eso te da ya una noción de lo que está ocurriendo a nivel de la gestión del modelo que él busca poner en el país. Y por otro lado, sí siento también lo que decía Jorge hace un momento, ¿no? En la última intervención, a propósito, digamos, de las movilizaciones que están ocurriendo, que decía, bueno, a mí me eligió la mayoría y bueno, yo hago lo que la mayoría dijo. Y bueno, esa mayoría, como decía Jorge, son 3 millones de ecuatorianos que decidieron, digamos, darle ese voto de confianza a esas propuestas, ¿no? Pero el resto de la población, digamos, también somos parte de este país y el resto de esa población está inconforme, yo siento en este momento, ¿no? Incluso porque ya hay comunidades, tenemos que partir que, digamos, los procesos de resistencia en términos de derechos humanos no están recién hace 100 días, ¿no? Son procesos de resistencia que ya vienen desde hace mucho tiempo. Y ahí quiero quizá también visibilizar, porque a veces este tipo de temáticas no se conocen, ¿no? Sino quienes están vinculados de alguna manera con los temas. Y hay procesos de resistencia, por ejemplo, en la zona de Imbabura, ¿no? En la zona de Buenos Aires, donde una empresa canadiense está con intentos de ocupar los territorios en contra de la voluntad de las comunidades. Y frente a eso, el presidente Lasso tampoco ha dicho nada, por ejemplo. Está
la intervención también de la minería en la zona de Loja, en Saraguro, ¿no? Es la lucha de Fierro Urco, por ejemplo, en donde también, ¿no? El presidente Lasso tampoco coloca no coloca el esfuerzo que el Estado debería tener de proteger a sus conciudadanos y conciudadanas, sino más bien se pone del lado de la minera, que son acciones políticas que gobiernos anteriores también han tenido. Más bien, incluso en Buenos Aires, hace unas semanas, ocurrió un ataque por parte de la fuerza pública, acompañado, digamos, o blindando los derechos de las empresas de la empresa minera canadiense que está intentando ocupar los territorios, ¿no? Entonces creo que hay como algunas cuestiones específicamente en esta dirección que personalmente siento que ya da visos de lo que puede ocurrir. El presidente Lasso tiene también a la mano legalmente, ¿no? El uso de la fuerza, por ejemplo, que es una herencia del gobierno de Moreno, que permite también que podría permitir una mayor criminalización, una mayor amedrentamiento a toda la resistencia y la protesta social. Entonces sí creo que hay como estas cuestiones que a nivel de derechos humanos se tienen que también debatir nuevamente y se tienen que no dejar de lado al momento en que hacemos estos análisis más políticos o económicos, ¿no? Porque esto finalmente involucra directamente a las comunidades, a los pueblos originarios que estamos aquí, pero también a la clase popular, ¿no? Entonces, yo pensaría por ahí algunos puntos que me parecen importantes colocarlos para que los sigamos tomando en consideración al momento de analizar también qué está pasando en cuestión de resistencias, en cuestión de derechos humanos y con las comunidades que están en este momento también diciendo no a las actividades extractivas en contraposición a la propuesta que tiene el presidente Lasso de fortalecer la actividad extractiva en los territorios. Entonces también ahí está evidente, digamos, con mucha visibilidad este desfase, este desencuentro en este caso, ¿no? Al contrario de lo que busca el presidente el presidente Lasso del encuentro, en este caso está este desencuentro bastante evidente entre lo que las comunidades están buscando y lo que el presidente Lasso está proponiendo, ¿no? De forma arbitraria en este caso. Gracias, Verónica. Henry, volvemos con usted. Bueno, el presidente ha dicho, hasta de cierta manera, lo manifestado, parecería ser que efectivamente tendría razón. Cuando dice, bueno, pues déjenme gobernar, dejen por lo menos avanzar algún tiempito más, dejen resolver toda esta situación bastante compleja que me dejan los gobiernos anteriores, en fin. Pero en definitiva, las medidas fundamentalmente que afectan al bolsillo, las medidas que tienen que ver con el empleo, las medidas que tienen que ver con los derechos, como algunas de ellas puntualiza Verónica, hay visos, hay elementos, hay signos de que efectivamente van a ser respondidos, o cómo podemos quizá destacarlos estos elementos. Bueno, teniendo una buena lectura de la crisis por la que atraviesa el Ecuador y yo creo que teniendo esa buena lectura, el gobierno y también la oposición política podría crear un espacio de diálogos y de acuerdos en puntos claves, por ejemplo, en lo político, en lo económico y en lo social. Lo que pasa es que nosotros tenemos también mucha desconfianza entre nosotros y no tenemos esa capacidad de diálogo. Entonces, el gobierno no rompe, no supera ese espacio de poderse acercar con mayor franqueza a la oposición y decir, estos son los temas de una agenda que he esbozado, que la tengo planteada.
y claro, si él tuviera dominio de esos puntos, exponerlos, ¿no? Entonces, y la oposición tampoco está bloqueada por una barrera que igualmente no le permite llegar al gobierno. Y esta es una cuestión de la cultura política del Ecuador. Entonces eso es muy grave. O sea, uno no tiene capacidad de diálogo. Entonces uno en la política debe entender que no puede imponerse desde una sola visión. Entonces todos aquellos que quieran imponerse de una sola visión han fracasado. Y si el presidente Lazo quiere seguir en esa misma dinámica, va a fracasar. Y la oposición va a tener también a sí mismo un bloqueo muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay cosas urgentes, emergentes, sobre las cuales deberíamos dialogar y ponernos de acuerdo, y el gobierno debería hacerlo, ¿no? La crisis social es muy fuerte en el Ecuador. A junio del año 2020, de acuerdo a datos estadísticos del INEC, 4.411.000 personas de los 17 millones que eran hasta entonces, ¿no? 4.411.000 tenían un ingreso mensual de $85. Ya, entonces eso debe ser una preocupación fuerte para el gobierno y es para la oposición de este país, ¿no? Entonces sentémonos, es un problema muy grave. ¿Cómo aceptar que una persona viva con $85, ¿no? Y claro, no era una persona, y si fuera una, es importante la preocupación, pero para entonces eran 4.411.000. Y según la misma fuente, según el INEC, 1.600.000 personas, ¿no? A junio del año 2019 tenían un ingreso mensual de $47. Todavía mucho más grave, ¿no? Y claro, en un año de pandemia, donde se perdió el empleo, donde se perdieron los ingresos, ¿no? Donde han desaparecido muchas empresas, ¿no? Desaparecieron. Entonces, ya esos datos que acabo de dar, porque eran a junio del 2019, seguramente a este mes de agosto del 2021, esas cifras deben ser mayores. Y que el INEC debería actualizar esos datos, ¿no? De empleo, de desempleo, de subempleo y de ingresos, ¿no? Entonces es una preocupación gravísima que todos deberíamos unirnos, ¿no? Pero allí, como digo, no hay manera. Entonces, el gobierno, por ejemplo, en el área petrolera, puso en vigencia un decreto 95, puso un decreto 95, en donde lo que pretende, por ejemplo, es privatizar la industria petrolera, transferir a quienes se han beneficiado enormemente en estos últimos 30 años de la explotación petrolera, todavía los quiere seguir beneficiando, entregando los campos petroleros, las plantas de refinación y la infraestructura petrolera para llevarnos a un contrato de participación. Yo aquí tengo un librito que se llama Contratos Petroleros. Y es un análisis del contrato de participación de los años 90. Aquí veo una barra de color naranja. Esto más o menos es el 81%, 81.46 que llevaron las compañías petroleras en los años 90, ¿no? Y que se estuvo vigente este contrato hasta el año 2010. Y la barra pequeñita es el Estado. Entonces, el dueño del petróleo, ¿cuánto recibió? 18.54. El señor presidente dice que nos quiere llevar a este contrato. En estas condiciones, no es posible aceptar una cosa como esa. Y luego en el campo minero, yo tengo los contratos de Mirador y de Ecuacorriente y de Fruta del Norte, ¿no? De estas dos extracciones mineras que se dan en la provincia de Zamora Chinchipe. En el caso de Mirador, se calcula que el contrato está firmado hasta el año 2049. Este contrato se calcula que va a generar ingresos ya a la empresa Ecuacorriente, que es una empresa china, aproximadamente 35.826 millones de dólares. Y al Ecuador le va a quedar 9.263 millones solo en tributos. Y el Estado no participa de una sola onza de
oro, no participa de una sola onza de plata y no participa de una libra de cobre. Y dijo, y en el año 2020 se calculaba que iban a circular volquetas, ¿no? Desde la provincia de Zamora, desde Mirador, al puerto de Guayaquil, 150.000 toneladas de concentrado. O sea, aquí el Ecuador no sabe qué metales llevan. Yo estuve en Calama en el año 2001, en Chuquicamata, y estuve en las minas de cobre de Codelco, de Chile. Entonces, Chile saca los minerales de los socavones, de los enormes socavones, ¿no? Lo pone en superficie, ya, lo procesa, digamos, hace la clasificación de los metales, procesa el cobre, lo lleva a altas temperaturas, elabora unas planchas de cobre y luego las envía a esas planchas a industrias, lo procesan el cobre. Entonces Chile le pone valor agregado a los metales y claro, la economía chilena tiene una fuerte inyección por el procesamiento del cobre. Aquí no. Aquí no. Entonces no se puede manejar y ha puesto el gobierno un decreto ejecutivo sobre la explotación minera. Yo les voy a enviar después de unas semanas un análisis con los contratos que tengo aquí y con lo que está el decreto. Luego viene este tema de los combustibles, ¿no? Esta política de comercialización de los combustibles la continúa el presidente Lasso, de lo que ya dejó en vigencia el señor René Ortiz, perdón, el gobierno anterior del señor Moreno, y que el señor René Ortiz Durán era el ministro de Recursos Naturales No Renovables. Ustedes recordarán cuando se produjo el problema de octubre del año 2019, el diésel estaba en $1, en $1.09, ¿no? Es decir, ni siquiera, no había un centavo más que el dólar, ¿no? Entonces, el diésel se vendía a $1. La gasolina extra y Ecopaís se vendía en $1.45. Hoy en día, ayer, por ejemplo, estaba el diésel a $1.56. Es decir, desde octubre del 2019 a agosto del año 2021 ha subido 56 centavos. Y la gasolina extra y Ecopaís estaba en $2.18. ¿Ya? Entonces, claro, y a octubre del 2019 estaba en $1.45. Entonces aquí la gasolina, por ejemplo, subió más de 50 centavos a sí mismo, ¿no? Entonces, y aquí hay un problema muy grave, porque el Estado, con los decretos ejecutivos que puso en vigencia el gobierno de Moreno, en mayo del año 2020, otro en septiembre del 2020 y otro en noviembre del 2020, me refiero a los decretos ejecutivos 1054, 1158 y 1183, ¿no? Sucede que cometió una acción muy grave ese gobierno de no fijar los precios de los combustibles hacia el consumidor, sino que a partir de esos decretos los fijan en los terminales. En el Ecuador hay 14 terminales, ¿no? De almacenamiento de combustibles, ¿no? ¿Y qué sucede? Que a partir de estos decretos, ¿no? El Estado solo fija los precios en terminales, pero a partir del terminal, hacia las estaciones de servicio o hacia las gasolineras, ya son los actores de la cadena de comercialización de combustibles los que ponen el precio. Concluyo con esta reflexión, porque estos son los grandes problemas, ¿no? Estos que afectan a la economía son los graves problemas. Claro que en la política hay otros que se está debatiendo, dice, vamos hay algunas iniciativas, vamos a un congreso de 2 cámaras, vamos a la reducción del número de diputados, están en lo político. Pero para mí, lo clave es lo económico, porque si la gente no tiene trabajo, si no tiene ingresos, la pregunta es de qué va a vivir. Entonces, mire usted que en el Ecuador hay 12 comercializadoras que la gran parte son comercializadoras internacionales, ¿no? Pero bueno, yo no tengo ese prejuicio de que porque son extranjeras estoy en contra, no. Yo lo que estoy en contra es de la injusticia de la manera como se maneja este negocio. Hay más o menos cerca de 1.200 gasolineros en el Ecuador y hay 14 terminales de almacenamiento de combustibles que son del Estado. Entonces, hoy el gobierno anterior les dio la facultad para que ellos regulen
los precios hacia el consumidor. Y eso es inconstitucional porque el artículo 314 de la Constitución de la República menciona que es el Estado el que debe fijar precios y tarifas. Es el Estado. No quienes están, no quienes participan en el manejo de estas actividades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el Ecuador actualmente, más o menos se consume cerca de 100 millones de barriles de combustibles. La mayor parte son importados, ¿no? Y ese es otro tema que uno tiene que, debería sentarse a dialogar entre la oposición y el gobierno, o el gobierno y la oposición. ¿Por qué importamos combustibles? 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares al año, siendo un país petrolero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en cuanto a las gasolinas, al diésel, en el Ecuador se consumen cerca de 100 millones de barriles al año. ¿Ya? Cada barril de combustibles tiene 42 galones. ¿Ya? Si los señores de las comercializadoras, perdón, el Estado les paga a las comercializadoras, a los distribuidores les paga 11 centavos de dólar por cada galón. 11 centavos de dólar. ¿Qué sucede? Que ahora con estos decretos, ellos, como digo, pueden fijar los precios al consumidor. Si les subieran un centavo en el año, ellos tendrían un beneficio, una ganancia de 42 millones de dólares. Si ellos les suben en el año 10 centavos, tendrían una ganancia de 420 millones de dólares. Y ahí acaba de decir Jorge que a los gas provinciales les debe el Estado 700 millones de dólares. Pero miren con estos datos que les estoy mencionando. Si los comercializadoras le subieron por su propia cuenta en el año 20 centavos de dólar, 20 centavos en el año, significa que ellos tuvieron una ganancia adicional, aparte de los 11 centavos que les paga por cada galón, tuvieron una ganancia adicional de 840 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto el CONCOPE, el AME. A ver, señor presidente, sentémonos a analizar el tema del manejo de la política petrolera, porque este es el gran problema. Como digo, se lo llevan en peso al petróleo, a estos ingresos multimillonarios que se generan del petróleo. Lo mismo va a suceder en la minería. Si esto le debatieran al gobierno, la asamblea, los alcaldes, los prefectos, yo estoy dispuesto, Jorge, a darles una conferencia del tema del petróleo, de la explotación petrolera y de la comercialización de los combustibles. Y les voy a enviar una nueva ley de hidrocarburos, en donde estoy haciendo una propuesta de cómo rescatar los recursos para el Ecuador, para los consejos provinciales, para los municipios, para la educación, para la salud, para generar crédito. Entonces, si uno abriera estos debates, que no los abren, yo soy sociólogo, estoy de acuerdo en esto que debate Jorge y lo que debate Verónica, el tema de la participación, el tema de los diálogos, pero si no le ponemos allí cosas de fondo, solo nos vamos a quedar en ese discurso, que no dialogamos, que no hay participación, que hay exclusión, que hay marginación, que hay esta cuestión del Estado autoritario y tanta cosa, ¿no? Pero si lo llevamos a debatir, la política petrolera, la política minera, el gobierno va a quedar muy mal parado, porque le vamos a demostrar de que las leyes están mal hechas y que hay contratos mal hechos. Entonces esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Entonces yo creo que para mí eso es lo de fondo que hay que debatir en este país, ¿no? Y una vez que nosotros inseremos estos datos, el gobierno, quiera o no, porque la opinión pública va a tener conocimiento. Entonces, digamos, si los alcaldes, si los prefectos, si las juntas provinciales le dicen a las comunidades, mire, así maneja el gobierno la política petrolera, mire, así maneja el tema de los combustibles, mire, así maneja los contratos. ¿Ustedes creen que es justo esto? Bueno, organicémonos y movilicémonos a efectos de armar en el Ecuador toda una opinión pública para virar, para cambiar este mal manejo de la política petrolera y este mal manejo de la política minera. Por ahí está la cosa. Por ahí debemos ser contundentes. En eso queremos ser contundentes. En lo personal, en eso quiero ser contundente, ¿no? Porque sé que está en disputa, pues, ¿no? Los ingresos petroleros, los ingresos mineros, ¿no? ¿Ya? Claro que tenemos que como preocuparnos de que en el caso de las minas, yo tampoco no estoy de acuerdo, y eso ha sido yo de la tesis, que no podemos extraer minería en donde se contamina el agua. No,
Donde se daña donde se daña la biodiversidad, no. Donde se dañe, por ejemplo, los cultivos, no. Donde se dañe, por ejemplo, los terrenos baldíos, no. En Chile se sacan en el desierto las minas, ¿no? Aquí, si estuviera en, no sé en dónde haya minas, pero lamentablemente y el presidente Lazo tiene que entender, hay yacimientos mineros que están en los afluentes, pues. Hay yacimientos que están, mineros que están en los terrenos baldíos. Hay yacimientos mineros que están en zonas de la biodiversidad. Hay yacimientos mineros que están en las zonas intangibles. Y ahí tenemos que decirle que no, allí no tenemos que sacar la explotación minera. Pero ahora con ese decreto que ya lo ha puesto en vigencia, que hay que leerlo despacio, pero igual este fin de semana, la verdad, ¿qué es lo que quiere con ese decreto? Porque los escucha a los señores mineros que se están frotando las manos, que dice que ya les viene para ellos lo mejor. De mañana hubo una entrevista que le hizo Ecoavisa, que le hizo Lenin Artieda a la señora presidenta de la Cámara de la Minería, donde la dejó mal parada y le preguntó cuánto le queda al Estado por el tema minero. No se puede responder, pues, ¿no? ¿Cómo va a responder si ellos se llevan todos los recursos mineros? Eso en concreto, estimado José, yo diría que para mí, porque si no lo concretamos en el análisis, estos temas que son de fondo, mire, no vamos a lograr mayor cosa, ¿no? Eso en concreto. Muy amable. Gracias, Henry. Volvemos, Jorge, señor prefecto. Con todo lo que hemos escuchado, tanto de Verónica, de Henry, de que hay esta realidad, el resultado de la lucha de los pueblos indígenas, de los sectores sociales, algo que usted también ya mencionó, bueno, no ha habido esta posibilidad de llegar a diferentes instancias, pero de a poco se ha ido avanzando. Usted mismo fue vicepresidente de la Asamblea Nacional en su momento y obviamente al frente de un gobierno provincial, entre otros. ¿Cómo no caer en esa confusión? Porque a ratos hay un discurso que cuando empiezan a agitar, digamos, o cuando empiezan a reclamar, cuando empiezan, como diría el abuelito, ya les vio al bandido, ¿no es cierto? Entonces empiezan a una campaña, digamos, a todo nivel, para desprestigiar a los líderes, para desprestigiar a los dirigentes, para desprestigiar a todo cuanto diga lo contrario. Y en eso, pues, como hay poca información, digamos, los diferentes sectores a ratos dicen, bueno, pues cierto ha sido, vean, de veras ha sido o así será, y a la final no se llega, en definitiva, a conseguir lo que más se requiere, que se haga justicia, que los recursos se distribuyan adecuadamente, que se barra la corrupción respectiva, que todos estos malos manejos y malas administraciones que se ha tenido en el pasado de alguna manera corrija, porque hay cuadros, ¿no es cierto? Hoy en día en diferentes niveles, con diferentes especializaciones, en fin, ¿para qué mantenerlos a los mismos si han hecho tan mal? Habría que generar un proceso, digamos, de renovación. Con este ámbito o con este paraguas, señor prefecto, ¿por dónde caminar? Un poco viendo en perspectiva, desde su experiencia, desde lo que usted ve en las familias muy cercanas y de paso también mirando todos estos tejes y manejes en las altas esferas del Estado. Coincidimos con Henry, obviamente, el tema del debate, el tema que debemos profundizar es el tema económico, obviamente, es el tema económico. Entonces entramos en una disputa del poder, la disputa del espacio, la disputa de ser protagonista, es evidente. En los últimos 25 años creo que un poco más hemos aportado en el caso del sector indígena hacia el Estado, por lo menos porque han reconocido que existen indígenas que tienen territorio, que producimos comida, que obviamente nos protestamos y somos actores de la política. Eso está evidente. El salto que tenemos que hacer, de hecho, es
cómo ahí ya lo que dice Henry, cómo podemos ya hacer ya un modelo de gestión económica, cómo planteas. Y en eso, no sé si vamos a contradecir con Henry, yo digo, las leyes no están mal hechas, están bien hechas. Las leyes están por ellos, bien hechos para ellos. O sea, y hay que reconocer esa diferencia. Yo hago esa lectura. Las leyes no están mal hechas para nosotros o para las mayorías puede ser. Las leyes están bien hechas. El propio Henry me está diciendo y dando la razón de 2, 3, 4, 5 décadas donde ha estado el tema petrolero, así formularon, así plantearon, así llevan, así manejan y así van a seguir manejando. Entonces aquí parte la voluntad política, parte la voluntad del hecho, de los ciudadanos que pensamos en las mayorías, ciudadanos que pensamos en dar la posibilidad de mínimo llegar a, no sé si a la equidad, porque eso va a ser complicadísimo pensar que vamos a ser equitativo. La Constitución obviamente dice aquí en los articulados que estaba revisando, dice una maravilla, un excelente léxico, una literatura extraordinaria está en la Constitución. Pero ¿quién aplica eso? ¿Aplica el gobierno? ¿Aplica el ministro? ¿Aplica la asamblea? ¿Aplica el sistema judicial, sistema electoral? ¿Aplica el sistema de participación ciudadana? No aplica, no aplica. Entonces ahí la experiencia que yo he vivido acá, 7 años ya como prefecto, yo digo, uno de los temas que tendremos que pensar absolutamente es cómo gestamos un nuevo modelo económico desde la praxis, desde la praxis. Entonces ahí, de hecho, entrará el tema minero, de hecho el tema petrolero, pero también hay otros elementos que en este momento está ya por la tendencia del mundo, por la tendencia, tenemos que empezar también a incorporar otros elementos. ¿Cuáles son esos elementos? La economía del conocimiento, la economía verde, la economía que obviamente estamos planteando desde la praxis que tenemos en este momento del agua, por ejemplo. ¿Quién habla de la economía del agua? Yo pregunto también a todos, aquí en este espacio que estamos debatiendo también, ¿un ser humano puede vivir sin petróleo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero ese ser humano puede vivir sin agua. Yo creo que no. Entonces, tiene que ser dinámico, el cambio tiene que ser de otra manera, abrirse mucho más. A veces encerramos en eso. ¿Qué pasa si termina el petróleo? ¿Qué pasa si termina la minería? La próxima generación de aquí será 50, 60, 80 años. Nosotros ni el apellido ya no estará ni en la cruz, siquiera el apellido de Llanes, ni José, ni Jorge, no existimos. Pero ¿cómo garantizas? ¿Cómo gestas otro modelo? ¿Cómo haces? Entonces ahí la otra arista que pongo es que no hay una planificación. No existe una planificación. La literatura teórica parte desde la Constitución, baja hacia los niveles de coordinación de CENPLADES, de Planifica Ecuador, solo se pasa revisando textos. ¿A quién le hace cumplir esa planificación? A los prefectos, a los alcaldes sí nos exigen que cumplamos la planificación, que dice que debemos rendir cuentas a la población. Dice que nosotros debemos manejar eficientemente los recursos. ¿Y al gobierno quién le dice nada? Este tema bochornoso que se vive en este momento, el que, aquí haciendo un paréntesis nada más, pero ese es el Ecuador, pues. El que revisa las cuentas públicas del Ecuador, los fondos públicos del Ecuador en los últimos 20 años, ¿cómo han estado los boniticos de la Contraloría? A ver. O no damos cuenta de eso, o terminamos aplaudiendo eso. Las glosas están licuando. ¿Cómo estaban facturando? Por eso digo, hay otro Estado, hay otra democracia, otra ley. No está la ley, no está el cumplimiento de la Constitución. No, no, señor, hay otra forma de hacer política, otros estados. Por eso insisto, las leyes están bien hechas, no están mal hechas todas las leyes. Ellos hicieron, ellos aplicaron 200 años, si revisamos el toma histórico, 42 años de la nueva era política. Entonces, a mí me parece, en resumen, sí hay que entrar al tema económico, pero incorporando otras aristas.
Dos, hay que entrar a la planificación, pero a base de la Constitución y el cumplimiento que tenemos que hacer. Tres, obviamente tenemos que descentralizar el poder, porque el poder está concentrado. El poder no está en Cotopaxi en este momento, no está en Chimborazo, no está en Santa Elena, no está en Napo, no está en Orellana. No, el poder está, a lo mejor viene desde el grupo monopólico en Miami, parte de ahí, otro grupo aquí, los operadores está en hoteles de Quito, Guayaquil, un poquito creo que van hasta Cuenca, ahora un poco creo que van a Manal, hasta ahí es la rotación, el camino. Entonces, tanto hablan de repartir la riqueza. ¿Cómo repartes la riqueza? Por ejemplo, si no tienes elementos con los cuales tienes que también dar posibilidad de abrir a otros grupos. No tienes en este momento. Entonces, para mí, desde la experiencia de José, Henry y Verónica, hablo de que desde la experiencia mía es la descentralización autonómica de las provincias. Cito el ejemplo de Cotopaxi. Cotopaxi produce más o menos el 2.5 para el Producto Interno Bruto. Y esos recursos de Cotopaxi deberían de alguna manera deberían devolver esos recursos para generar fuentes de trabajo, generar obra pública, generar riqueza en la provincia. Debería de mínimo venir a la provincia 200, ya pobremente cerremos $200 millones al año. ¿Cuánto llega a la provincia? El gobierno provincial recibe así, gota por gota, recibe sobre 22 millones anuales. Juntando con las siete alcaldías, que es obviamente, ni siquiera nos recibimos ni 70, 80 millones de dólares. Entonces, ¿los recursos dónde van? ¿Dónde estará mi plata? Ahí viene el tema de los ahorristas también, José y Henry y Verónica. Yo tengo en mi banco orgulloso, agarrado la libreta, pues no chuta, pongo en el banco del Pichincha o el Pacífico, no sé cuántos bancos ahí. Y esa plata que captan las cooperativas, los bancos, ¿a dónde llevan? ¿Dónde estará trabajando la plata del José? José ha agarrado su libreta de ahorro que tiene $5,000, pero sus $5,000, ¿dónde estará trabajando? ¿Quién estará vendiendo esa plata? ¿Quién estará vendiendo esos billetes? ¿Dónde? Todos esos elementos hay que desde la praxis hacer reflexión y obviamente trabajar bien las propuestas. Estoy de acuerdo. El tema es que andamos separados, andamos que uno es más que el otro, andamos en el tema de los movimientos sociales, no hemos sido capaces de la última experiencia, entre nosotros terminamos. Porque si hubiésemos, con esto termino, si hubiésemos organizado, planificar bien, recoger experiencia de prefectos, alcaldes, organizaciones sociales, movimiento indígena, la academia que de alguna manera nos acompaña, hubiésemos tenido un presidente, hubiésemos tenido una asamblea con mayor número, creo que eso perdimos nosotros. Es que nos gusta, es que aprendimos también pues de eso, de la mala práctica política. Terminamos acusando a Lasso, terminamos acusando a Arauz. No, señor, no. En la lectura, en la investigación que yo hice, ya en estas semanas ya escrito, lo tengo, mis primeros borradores. El movimiento indígena perdió la gran oportunidad de asumir esta responsabilidad. Entonces creíamos que somos los divinos igualmente, no, ya los iluminados, uno solo podía hacer cosas. Entonces no querían a la CONAIE, otro grupo quería solo con iluminados nada más, otro ya no, resentimientos. No hay quien ponga esta direccionalidad, estas acciones para mí, para tener de alguna manera el tema económico y todo, para tener el tema político, no hay otra. Si no tienes una voluntad política, ¿quién te parará bola? 200 años de lucha, nadie ha parado bola. 42 años, nadie te ha parado bola. Y ahora mismo en estos 4 años, nadie te va a parar bola. Cuando no tienes una decisión social, organizada, planificada, de hecho con la propuesta, nuestros sueños terminan desvaneciendo, nuestros sueños terminan chocando con una pared, rebota y obviamente te termina golpeando y eso es lo más doloroso que se hace, ¿no? Entonces en ese marco me parece fundamental como una tercera fuerza que podemos ir construyendo, la tercera corriente que yo digo que vamos. Pero ahí mismo ya está, pues no, ahora mismo, ¿no es cierto? Ya estamos divididos, ¿no?
El 14 ya hay otro nuevo movimiento que lanzan en Cuenca. Ya está. Entonces, entre los propios sectores progresistas vamos construyendo y jugamos a la propia derecha. Terminamos dando la razón a la propia derecha. ¿Qué estás después reclamando, diciendo que no pudiste hacer? Si fuiste protagonista de hacer este tema. Entonces, creo que falta la humildad, falta la planificación, falta la articulación, falta la coherencia con la que tienes que manejar y falta leer el pensamiento del futuro de aquí a 50, 60 años. Ahora sí termino diciendo esto. Me ha costado 3 años, José. No sé si tú en las redes sociales lo conoces. Verónica no sé si sabe, Henry no sé si sabe. 3 años vi la lucha del prefecto de Cotopaxi para hacer el consorcio del agua, la siembra y la cosecha del agua que tengo en este momento entre Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Las 5 provincias logré en 3 años así silenciosamente, sin hacer ni bomba, ni marchas, ni nada. Logré. Ya tenemos un consorcio que está legalmente inscrito. Ya soy el primer presidente, gracias a los prefectos, que vamos a hacer. Yo voy a luchar en ese plano, en el tema de la economía del agua. Ahí quiero poner, ahí quiero ver a los asambleístas nuestros, ahí quiero otros especialistas. Ahí, para mí, el agua es vida, el agua es desarrollo, el agua es educación, el agua es salud. Si estas 5 provincias, si no vamos a ordenar el nuevo ordenamiento territorial, si no ordenamos a las grandes ciudades también, si no le podemos lograr articular o dar la posibilidad de la interculturalidad práctica, hacemos 25 centavos, por lo menos tienen que pagar para mantener los páramos, humedales, absolutamente todo, que estoy trabajando en esto. La oficina muy pronto vamos a inaugurar en Quito, José. Lo invitaré, por supuesto, a los amigos para que conozcan este proyecto de vida que no está en mi programa. No, nunca le escribí en el Consejo Electoral, sino ya es una iniciativa propia mía que estoy haciendo esto de la siembra y la cosecha del agua que quiero hacer. Entonces, si no forjamos estas iniciativas, si no hacemos, Cotopaxi sigue pensando en proyecto Chalupa 60 años. ¿Qué has hecho? Absolutamente nada. 60 años del proyecto multipropósito terminado de soñar, ya los que empezaron esa lucha ya murieron toditos. Y la obra todavía no tenemos el proyecto Chalupas. ¿Cuánto cuesta proyecto Chalupas? Sí, 560 millones de dólares cuesta. ¿Cuánto terminaron en los estudios en la época de Revolución Ciudadana? Terminaron haciendo el estudio 10 millones de dólares. Entonces, pero tenían plata. No lo hicieron. No hicieron absolutamente nada. Entonces yo creo que ahora sí ya termino. Confiar entre hermanos, confiar entre la gente. Y cuando no tienes confianza, cuando no haces, José, Henry, Verónica, desde lejos saludamos, hola, hola, tu sueño va por un lado, otro sueño va por otro lado, otro sueño termina en otro lado. No es. Confianza, planificación, coherencia, estabilidad, soñar cosas grandes. Yo creo que podemos dar otra línea de conducta en el país. Muchas gracias por escuchar. Qué importante, Verónica, Jorge y Henry. Tenemos tan solo 3 minutitos. Hemos ido unos minutitos más de lo previsto, pero quiero aprovechar simplemente pidiendo a cada uno de ustedes quizá tal vez ideas. Por supuesto que en un espacio como este no podemos profundizar, pero al menos podemos despertar inquietudes, podemos dejar planteado algunos elementos, eso sí. Y en esta línea, cada uno quizá en un minutito, digamos, ¿qué es lo que hace falta? En primer lugar, si se trata de hacer un listado, por último, de cosas por hacer, para que estos sueños, para que estas iniciativas, para que no sigamos un poco solamente manteniendo en esa idea, sino como están planteando, están señalando, de que efectivamente se vaya concretando. Empezaré, Henry, por pidiendo su criterio. Un minutito tenemos cada uno. Y mil gracias, por supuesto, a nuestros amigos, amigas que nos acompañan a través de este canal, de este espacio.
que en los próximos, obviamente, estaremos hablando de otros temas también y de paso invitar que el próximo jueves a esta misma hora y en este mismo canal haremos una revista de qué es lo que pasa a nivel de Abya Yala, a nivel del continente. Hay muchos temas que obviamente en ese nivel están desarrollándose, están realizándose. Bueno, cómo influye, cómo aprendemos, cómo no cometemos en los errores o cómo potenciamos esas experiencias también. Desde ya, invitados. Y con esto doy paso pues a Henry en un mensaje cortito y hacemos una ronda. Sí, gracias, estimado José, Verónica y Jorge. A mí me parece que el proyecto que acaba de anunciar Jorge, que es un proyecto en el que están unidas 5 provincias, ¿no? Y que están trabajando en un eje que eso puede a futuro ampliarse, ¿no? Y me gustó lo que dice Jorge de que hay que juntar la visión. Entonces, por ejemplo, esto que ha concretado Jorge es una muestra de que en el Ecuador sí estamos en capacidad de dialogar y sí estamos en capacidad de coincidir y de hacer cosas muy importantes para la comunidad. Entonces, eso, por ejemplo, es una buena señal. Yo diría que eso hay que seguir apoyando y es el camino a seguir. Y para temas fundamentales como los que acabé de anunciar en mi caso, hay que dialogar y unirnos para poder impulsar la reforma. Jorge ya lo dijo, las leyes han sido buenas para aquellos que las han hecho para llevarse la mayor parte de los recursos naturales no renovables de este país, pero son leyes perjudiciales, en cambio, para el pueblo, para los intereses económicos de la nación. Son leyes perjudiciales, ¿no? Entonces, por ahí está el camino y con todo gusto, estimado José, Verónica y Jorge, encontrarnos en otra vez. Como digo, ojalá en mi caso yo les pueda hacer llegar una propuesta de una nueva ley de hidrocarburos que para mí es importante hacerlo, así como también en el tema del seguro social. Eso es dos tareas que en mi caso personal, desde la participación ciudadana y desde la sociedad civil, lo estoy haciendo. Así que muchas gracias, querido José, y un abrazo para Jorge y para Verónica. Gracias, Henry. Vamos con Verónica. En esta misma línea, un mensaje cortito. Si se trata de enlistar o de temas que sería importante irlos abordando en las próximas o quizá como resultado de este diálogo, los elementos que nacen de ti, Verónica. Sí, yo creo que ha sido una conversación súper bonita, escuchar desde la experiencia también, tanto desde la cuestión, ¿no? del petróleo, o sea, cómo se maneja también la política petrolera ya desde adentro y luego también desde los gobiernos seccionales, no entender un poco estas experiencias obviamente nos enriquece bastante en el camino también de ir buscando salidas, ¿no? De ir buscando y de ir consolidando sobre todo lo que pienso yo que es lo que no nos hemos propuesto como ecuatorianos y ecuatorianas, que es un proyecto de país acorde a lo que nosotros somos, acorde a lo que nosotros tenemos. Y en esa línea creo que digamos como los caminos que están ya abiertos y que lamentablemente no se potencializan, tienen que ver con lo que justo Jorge decía, ¿no? Y yo, digamos, claro, la construcción del conocimiento también viene con otras voces, ¿no? Y justo conversaba con mi hermano el día de hoy, que él está involucrado en temas ambientales, me decía, ¿por qué no potencializar, ¿no? La investigación dentro de los centros universitarios y los centros universitarios que ya están también ahí planteados? O sea, ¿por qué cada gobierno que viene borra todo lo que ha hecho los otros gobiernos y vuelve a reiniciar, ¿no? Entonces, ¿por qué no potencializar ese conocimiento que ya tenemos? Tenemos muchísimos profesionales que se han ido fuera del país, que han venido con un bagaje de conocimientos, de experiencias innovadoras en esa línea de justamente ya no depender del petróleo y de la minería. O sea, eso incluso ya en los países que nosotros siempre tenemos como referencia, ¿no? A los países del norte, incluso ellos están ya dando toda su capacidad y todo el financiamiento necesario para entrar en esa transición ecológica, ¿no? En esa transición energética, incluso
que nos permitiría realmente empezar a pensar que hay otra forma de hacer y ser país sin estar dependiendo de este elemento que ha perjudicado y que no ha permitido justamente, ¿no?, el desarrollo ni siquiera de las propias comunidades aledañas en donde han ocurrido esta extracción de minerales, ¿no? Entonces creo que esa sería por un lado, ¿no? O sea, potencializar y darle digamos, ese voto de confianza a nuestros profesionales, y lo hagamos de forma transparente también, porque yo creo que hay el talento humano muy, muy importante, que no solamente ha venido de fuera, sino que está aquí, que conoce la realidad. Por otro lado, me parece importante también esto que hablaba también Jorge de la economía verde, ¿no? Y yo iría más ligado, ¿no?, de ir pensando en el tema de justicia ecológica, ¿no? En la línea de buscar diálogo y este respeto también con los derechos de la naturaleza y los derechos que obviamente como personas tenemos, pero que permita también mirar al cambio climático, a la crisis climática como un proceso importante que está aconteciendo y que como Estado, como gobierno, necesitamos dar esa apuesta, ¿no? Se necesita profundizar en esos cambios que se tienen que hacer dentro de nuestro país a nivel de políticas públicas. Por otro lado, creo que otro de los escenarios que, digamos, se tiene que considerar mucho es la cuestión de la agricultura. Somos un país agrícola y la sierra, por ejemplo, ha estado totalmente excluida, ¿no? Y además, yo creo que justo los niveles de desnutrición, por ejemplo, están en provincias como Chimborazo, una provincia netamente agrícola. Es increíble cómo eso puede estar ocurriendo en una provincia donde dependemos de la agricultura, y es precisamente por las injusticias que ocurren, la desregularización que existe, ¿no? Toda la especulación que existe. Entonces creo que en esa línea la agricultura también es otro escenario importantísimo que, digamos, mediante técnicas, ¿no?, la implementación de tecnología, de técnicas, podría también potencializarse, y que sería muy importante no solamente para las zonas agrícolas, sino para el país como tal. Y creo que por ahí serían un poco las ideas que podría compartir como propuestas, digamos, que surgen igual de estas conversaciones con otra gente también, que estamos pensando en esa línea de qué más hacer, ¿no? Verónica, muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Verónica. Jorge, concluimos con su mensaje, con sus palabras, obviamente en esta línea de este ejercicio que hemos pedido. ¿Cuál sería el mensaje, el pedido, la puntualización con la que quisiera despedirse de este programa? No, primero agradecer, José. Igual volver a ver a Henry y a Verónica, gracias. Uno alimenta de los sueños propios, aspiraciones propias, pensamientos que obviamente está en el corazón. Y sin caer en lo personal, creo que uno debe tener una opción. Y la opción que de alguna manera el proyecto de Cotopaxi, con la que trabaja, maneja, administra, piensa, actúa y sueña, es a base de 3 personajes que vive para mí y siento hacia ellos. En el tema social es con Monseñor Proaño, es mi base, mi pensamiento social de lucha, reivindicación, porque si no podría estar perdido. Si alguien no conoce la historia, estamos complicados, ahí sí. De remiendo podemos andar, eso es complicadísimo, o desarticulados así. Segundo, el tema de mi forma de pensar, decir y hacer es con Gandhi. Es un extraordinario pacifista, su lucha, lo que hizo, eso me alimenta, su filosofía, su trabajo. Entonces ahí junta lo social, lo político, por dónde voy yo, cómo construyo, cómo pienso yo. Y finalmente en el tema económico, mi referencia es Muhammad Yunus, el premio Nobel que ganó, y él habla sobre el mundo sin pobreza. ¿Cómo hace la economía? ¿Cómo piensa la economía? Aquí en Colombia nomás está con este tipo de experiencias desde Bangladesh, cómo con las mujeres trabajó.
cómo hizo concertaciones, cómo hizo estas empresas sociales. No hay que tener miedo a la empresa social siempre y cuando sea para la gente, para ellos todos, construimos para ellos. Si no tenemos una adecuada lectura, así desde lo global, no vamos a poder poner en lo local. No ha pasado nada. Así que por ahí vamos. Muchas gracias por esta oportunidad, José. Un abrazo grande. Y creo que las alternativas de los medios también están en este tipo de medios, las redes sociales. Creo que es primero ahora, valoro absolutamente. Y no perdamos las esperanzas. Jamás. Hay que mantenerlo como chungo, como corazón. Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, y también Henry Llanes, analista político de temas nacionales. Verónica Yuquilema, especialista en derechos humanos, muchísimas gracias. Gracias por compartir, gracias por sus reflexiones, gracias por sus sueños, sus anhelos, y ojalá en una siguiente y pronta oportunidad pudiéramos volver a encontrarnos para abordar estos y otros temas que ustedes han acabado de sugerir también, y con seguridad muchos otros. Hasta entonces, muchísimas gracias. Buenas noches, Gracias. Jorge, Saludos. Verónica. Muy amables. Muy amable. Un gusto, saludos Un gusto. a Un abrazo. todos. Jorge Apuglión, muralista y artista plástico, trabajos en retratos pintados a mano y decoración de interiores. Busca defender sus derechos, no pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Runa Sumag Mikui, productos orgánicos, granos frescos y secos, harinas, artesanías y libros. Guitarras Marcelo Toapanta, los mejores instrumentos de cuerda a precios sin competencia. Perros Callejeros, taller escuela de experimentos alqui músico-teatrales, teatro y música. Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad.